Que nosotros no tengamos que escuchar, sino tú a través de nosotros escuchemos, oh Dios. Padre, que seamos uno como tú y el Padre son unos. Gracias, mi Señor y mi Dios. Nosotros como iglesia bendecimos ricamente el ministerio de nuestros hermanos, sus iglesias, sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es para nosotros una alegría poder estar acá con ustedes para compartir la palabra del Señor y poder traer bendición del Altísimo para sus vidas. Creemos que la palabra que el Señor quiere compartir esta noche es una palabra para fortalecer su vida, para levantar su vida, para dispararlo con un sentido que está en el corazón de Dios. Amén. Y queremos que usted esté atento para poder escuchar, que nada le distraiga y que nada le robe lo que Dios tiene para usted. Voy a dejar, las hermanas están un poco tímidas, me han dicho que, pero vamos a faltarles el respeto y le vamos a, ya que el pastor dijo que tenía que presentarles, vamos a darles ahí un ratito para que saluden a la congregación y luego el hermano Ricardo también, y ya entramos entonces en lo que es la palabra del Señor. Voy a pedir, Evelyn es mi esposa, y vamos a dejar que ella entonces les salude. Buenas noches, hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bendecidos en esta noche, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, hemos compartido con la familia del pastor, han sido estos días maravillosos y nos hemos gozado y estamos muy contentos de poder estar acá compartiendo con otras iglesias, amén, conociéndonos y formando lazos, amén, uniéndonos en el amor de Cristo. Que el Señor les bendiga y que la palabra de Dios produzca en ustedes ese fruto que Dios quiere. Amén. Damos gracias a Dios. Vamos a dejar a la esposa del hermano Ricardo, la hermana Lili, es una hermana que colabora con nosotros en lo que es el trabajo de niños. Le vamos a dejar que salude. Buenas tardes, hermanos. Saludo en el nombre del Señor. Me llamo Lilian. También muy contenta, hermanos, de compartir con ustedes y muy agradecida al Señor que nos dio esta posibilidad de poder venir a este hermoso país y de conocer a los hermanos, que mi esposo lo conocía, pero yo no, y muy agradecido de ello. En la mañana tuvimos un encuentro de mujeres muy lindo y le animo a que ustedes también estén apoyando a la pastora con el pastor. Así que el Señor me los bendiga, hermano. Y vamos a dejar al hermano Ricardo, que ustedes ya lo conocen, y con reloj en mano para que les salude. ¿Eh? Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar aquí también. Gracias al pastor, que ya es la tercera ocasión. Agradecido del Señor, y la fidelidad de Dios es muy grande por la oportunidad que me dio de conocer a muchas familias. Dios les bendiga grandemente, bendiga la obra del pastor, el apoyo y la fidelidad a Dios en primer lugar, y al llamado que usted tiene para esta iglesia. Eso es lo mejor que usted como creyente y como fiel al Señor va a lograr, que Dios lo honre en cualquier lugar. Que Dios le bendiga, y agradecido una vez más de verlo a todos ustedes. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor entonces por esta oportunidad de poder estar acá. Y al pastor ha dicho, mi nombre es Antonio, soy el pastor, podríamos decir el pastor presidente de la Congregación Centro Internacional Evangelístico Misionero en Suecia, Estocolmo. Soy padre de 5 hijos, no tuve mucho tiempo para estar en la casa, así que solamente 5. Pero estamos contentos porque Dios hace maravillas. Amén. Ok. Mira al que está al lado suyo, dele una sonrisa, porque si hay algo que me aterra son las iglesias serias.
Me aterran verlos ahí con esas caras así. Y yo digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué predico para que la gente no se nos moleste? Estamos contentos con Dios porque Él es fiel. Amén. Su fidelidad es por siempre y para siempre. Y eso es lo que la iglesia debe entender, que Dios es fiel. Y estamos agradecidos porque esta noche queremos compartir con ustedes la palabra del Señor. Y como bien decía el pastor, la palabra de Dios es viva, es eficaz, porque yo creo fielmente que la palabra de Dios es Cristo mismo. Amén. Jesús es el verbo, Jesús es el que cuando el Señor dijo sea la luz, ahí estaba Él. Ahí estaba la palabra. La palabra vino antes que fuese entregada en el monte Sinaí a Moisés, ya la palabra estaba. Porque la palabra es Cristo. Y cuando tú has reconocido que Jesús es el Señor de tu vida, y cuando tú has reconocido que Cristo ha venido a gobernar tu vida, entonces la palabra de Dios se ha establecido en tu vida para que tú comiences a vivirla. Amén. La palabra de Dios no solamente es para oírla, sino que es para vivirla. ¿Por qué? Porque está hecha vida en ti. Y de esa palabra vamos a hablar esta noche. Así que ponte los cinturones porque vamos a despegar. Amén. Aleluya, gloria a Dios. No me tengas miedo, que no voy a hacer nada extraño, solamente compartiré la palabra de Dios. Esta noche quiero hablarte sobre la madurez espiritual. ¿Escuchaste lo que te dije? Esta noche quiero hablarte sobre la madurez espiritual. Amén. Si no estás de acuerdo conmigo, y quisiera, cuando nosotros hablamos del reino de Dios y cuando nosotros estamos aprendiendo del reino de Dios, tenemos que tener claro algo, una identidad. Si nosotros no tenemos clara nuestra identidad, entonces va a ser muy difícil que nosotros sepamos de quién somos y para dónde vamos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Los que viajaron o vinieron un día a Italia dijeron vamos a Italia. Y estaban claros para dónde iban y están claros a dónde llegaron. La identidad te permite a ti poder saber hasta dónde tienes que ir. Cuando tú tienes identidad, entonces tú sabes cuáles son los planes de Dios. Cuando no hay identidad y no podemos identificar qué es lo que Dios ha hecho de nosotros, entonces difícilmente vamos a poder entender la voluntad de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuántos son padres aquí? Yo quisiera preguntarte, ¿para qué te casaste? ¿Para qué querías tener hijos? Porque si tú no sabías para qué lo hacías, entonces tu identidad no está clara. Pero esta noche vamos a escudriñar la Escritura y vamos a entender qué es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Amén. Entonces vamos a hablar sobre la madurez espiritual. La iglesia que es madura es la iglesia que refleja la gloria de Dios. La iglesia que es madura es la iglesia que permite que Dios manifieste los dones a través de ella. La iglesia primitiva, la iglesia donde participó Pedro, donde participaron los primeros discípulos, era una iglesia que comenzó a madurar, y cuando comenzó a madurar empezaron a ocurrir cosas sobrenaturales. Amén. Tú puedes ver a un Pedro allí como un poco, podríamos decir, un poco voluble, un poco cambiante, porque la palabra, él se llamaba Simón. El Señor tuvo que cambiarle el nombre. ¿Sabes tú lo que significa Simón o a lo que significa Simón? Simón se le decía a una ramita que sale en la orilla del río y que se sacudía con el viento para allá y para acá. Y Jesús le dice, ya no te llamaré más Simón, sino que serás llamado Pedro, que significa piedra, donde tú vas a estar más estable, más sólido. Entonces es cambiado el nombre de Pedro. Y Pedro era un hombre que iba y venía y que era impetuoso,
pero de pronto él se encuentra con el Señor Jesús, llena el Espíritu Santo su vida, entonces Simón comienza a cambiar y comienza a madurar. Y en su primer sermón, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuánto? 3,000 se convirtieron en el primer sermón. ¿Cómo el Señor lo llevó a madurar? ¿Tú crees que era la elocuencia de Pedro? No. Fue la obra del Espíritu Santo en su vida que le permitió identificarse no con esta tierra, sino con el cielo. Amén. Porque te tengo que decir algo, lo sobrenatural que ocurra en esta tierra lo tienes que buscar allí. En esta tierra no hay nada sobrenatural, todo es natural. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué dijo Salomón? No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, ¿dónde está lo nuevo? Allí. Allí está lo nuevo. Allí están los milagros. Ahí está el poder de Dios. Ahí está tu madurez. Entonces lo que Dios quiere es que tú te identifiques con el lugar correcto. Si nosotros no nos identificamos con el lugar correcto, entonces vamos a estar improvisando el poder de Dios. ¿Me entiendes lo que te digo? Yo le decía a los hermanos en la congregación, yo les decía, si tú no sabes, si no has escuchado la voz de Dios, si no sabes lo que la palabra de Dios dice, es muy probable que tú vas a comenzar a que te pareció escuchar la voz de Dios. Y cuando tú dices, me pareció escuchar la voz, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás tratando de decir, creo que era Dios. Entonces, lo que tenemos que estar seguros es decir, era Dios. O es Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú dices, creo que era Dios, haces cosas como que a lo mejor son o a lo mejor no. Dios quiere seguridad. Pedro llegó a ser un hombre estable porque él entonces comenzó a entender claramente su identidad en Cristo. Amén. Ahí está la clave. Entonces vamos a hablar esta noche lo que Dios se ha propuesto a realizar a través tuyo y a través mío. ¿Sabes que Dios tiene un plan? Dios se propuso algo. Dios se ha propuesto hacer algo contigo. ¿Has podido entender lo que Dios se propuso hacer contigo? Porque mira, si tú crees que Dios se propuso traerte hasta la iglesia, sentarte en una banca y que domingo tras domingo escuches un mensaje, creo que erraste el blanco. No es ese. Dios se ha propuesto hacer contigo lo que hizo con sus discípulos. Amén. Dios se ha propuesto hacer contigo mostrar su gloria. Dios se ha propuesto hacer contigo enaltecer su maravilloso nombre. Amén. A mostrarlo no solamente aquí adentro, sino ahí afuera, donde la gente tiene necesidad de ver a Dios manifestándose. Amén. La iglesia en el principio dice que hallaba gracia. Había la gente que estaba en el vecindario, consideraba a la iglesia como algo sobrenatural. Y no se te olvide que cuando Pedro paseaba por el barrio, ¿qué hacía la gente? Sacaba a los enfermos a ver si por lo menos la sombra sanaba a los enfermos. Eso es lo que Dios ha propuesto hacer con nosotros. Mostrar su gloria. Mostrarse Él. ¿Sabe lo que significa lo que es la gloria de Dios? La gloria de Dios o la gloria significa hacer aquello que el ser humano no puede hacer. Mostrarse, la gloria de Dios significa mostrarse grande y poderoso. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Mostrarse grande y poderoso a través de tu vida. ¿Cuántos están contentos con esto? Amén. Entonces vamos a ir aquí. Y yo quiero partir hablándote sobre lo que son los hijos. Nuestra condición de hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Sí, bien digo, ¿cuántos son hijos de Dios? A ver, voy a preguntar de nuevo, ¿cuántos son hijos de Dios?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y los demás qué pasó? Pregunto de nuevo, ¿cuántos son hijos de Dios? Si no tienes claro que eres un hijo de Dios, no tienes identidad. Mira, te voy a decir una cosa. Hoy en día tú vas afuera y predicas el evangelio y tú preguntas y dices, ¿cuántos cristianos hay aquí? Y todo el mundo levanta la mano porque hoy en día todos se dicen ser cristianos. Pero cuando tú dices, yo soy un hijo de Dios, las cosas cambian. Porque te voy a decir que a nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron por decir que era el Hijo de Dios. Pagó un precio. ¿Te das cuenta? Entonces la identidad es importante. La identidad es necesaria. Si tú no te identificas como un hijo de Dios, difícilmente Dios podrá hacer a través de sus hijos lo que Él se ha propuesto hacer. ¿Sí o no? Gloria al Santo de Israel. Entonces, cuando tú eres hijo, no puedes quedar eximido de la responsabilidad de hijo. Porque también tienes responsabilidad como hijo. Como hijo de Dios tenemos una gran responsabilidad y la principal es mostrar su gloria. Dejar que Él muestre su poder a través de nuestras vidas. Entonces, es necesario que nosotros también entreguemos nuestra voluntad, porque ahí está el problema. Mira, Señor, yo acepto que tú seas mi Señor. O yo te he reconocido como mi Salvador. Porque fíjate bien, hay un problema aquí que las iglesias muchas veces se vive. Y el problema está en que nos hemos conformado con el Cristo o con el Jesús Salvador. El que me provee, el que me da, el que me bendice. Pero pocas veces damos un pasito más para encontrarnos con el Jesús Señor de señores y Rey de reyes. El que me gobierna, el que me manda, el que está sobre mi autoridad. Allí no voy. Señor, déjame aquí, a este lado de la cruz, porque aquí es mejor. Pero tú eres un hijo. ¿Cuántos los padres luchan para que los hijos laven por ahí, limpien la mesa y hagan un aseo, ¿no es cierto? Tienen sus responsabilidades. Tú fuiste llamado como un hijo de Dios porque Dios también quiere darte una gran responsabilidad. Amén. El pueblo de Israel fracasó muchas veces por la responsabilidad que Dios le había dado de que ellos como nación mostrarían al Dios Todopoderoso. Y la iglesia no puede fallar en este propósito. ¿Estás de acuerdo? Amén. Entonces estamos hablando de los hijos. Yo quiero que mires ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 26. Ustedes me dicen cuánto tiempo tengo. 20 minutos, media hora, 1 hora, 3 horas. Hasta que se caiga uno por la ventana. ¿Se acuerdan cuando Pablo está predicando y predicó tan largo que uno se cayó por la ventana? ¿Han leído ese pasaje, no? Gálatas capítulo 3, versículo 26. Santo eres Jesús, maravilloso eres Rey. ¿Ya lo tienes contigo, Gálatas capítulo 3, versículo 26? ¿Sí? Ok. Aleluya, Dios. ¿Qué dice entonces la palabra de Dios ahí? Pues todos ustedes, puesto que todos ustedes son hijos de Dios mediante ¿qué? La fe en Cristo Jesús. Todos ustedes son hijos de Dios. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? ¿Usted acepta esta palabra? Amén. ¿La recibe en su corazón? Amén. ¿Se compromete con esta palabra? Amén. Amén. Hay que comprometerse con la palabra. Ahora miremos el versículo, en el mismo capítulo, versículo 29. ¿Qué dice ahí la palabra?
Aleluya. Aquí tenemos la identidad. Primero somos hijos. ¿Está de acuerdo conmigo? Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por medio de qué? De Cristo Jesús. Pero somos la prolongación. Somos la prolongación del pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Acepta ese pacto? Hermano querido, usted sabe que la iglesia se ha perdido muchas veces de estas riquezas escriturales, porque nosotros creemos que solamente nuestra vida como hijo de Dios parte en Cristo Jesús para adelante. Pero no, mi hermano querido, usted ya estaba desde antes de la fundación del mundo en los pensamientos de Dios. Entonces usted es parte de toda una historia. Entonces en Abraham usted estaba allí. Dios dijo, yo voy a hacer un pacto porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y usted es parte de las familias de la tierra. Amén. ¿Sí? Entonces usted estaba en esa bendición. Y esa bendición vino a ser confirmada con el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Así que usted no solo es un hijo, no solamente es un hijo, no solamente su identidad está con Cristo Jesús, sino que también su identidad debe estar con Abraham. ¿Está de acuerdo conmigo? Mire, en esto la iglesia ha fallado. ¿Por qué? Porque hemos tomado otras identidades. Porque la religión tradicional nos ha marcado y nos ha envenenado, y hay muchas cosas que las hemos dejado de lado creyendo que no nos corresponden a nosotros y sin embargo sí nos corresponden a nosotros. Amén. Entonces en Abraham usted es un hijo, y escuche bien, y es un heredero. ¿Heredero de qué? De los pactos que Dios hizo con Abraham. Amén. Y esos pactos se establecen en nuestro Señor Jesucristo, y de ahí para adelante usted comienza no solamente a vivir en el conocimiento de un pacto, sino comienza a vivir el pacto en su propia vida por medio de la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz de Calvario. Eso es lo que hace usted en la Santa Cena. Recordar y decir, Señor, en este pacto maravilloso estoy incluido yo. Entonces usted es un heredero. ¿Heredero de qué? Primero, de las promesas. Segundo, de las herencias espirituales que están para usted y para mí, reflejada en la Escritura, y que usted tiene que hacer que desciendan para su vida. ¿Me va entendiendo? Porque Jesús a veces alcanza solamente para ser Salvador. Pero Jesús ya no quiere solo ser su Salvador. Él quiere manifestarse a través de su vida, por medio de las manifestaciones espirituales, y por eso el Espíritu Santo mora en usted y en mí, para que se manifiesten los dones que Dios les ha entregado. Amén. Pero aquí viene un pequeño detalle. Dice en Gálatas capítulo 4, versículos 1 y 2, quiero que lo mire, porque aquí viene el detalle. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. Bien, hemos establecido que somos hijos de Dios, totalmente de acuerdo. Hemos establecido que somos herederos, totalmente de acuerdo. Ahora tenemos que establecer qué edad tenemos. Porque si somos niños espirituales, en nada tenemos de diferencia con el esclavo. ¿Aló? Necesitamos la edad suficiente para hacer descender y que se manifiesten los dones espirituales en nuestra vida, para provecho primeramente de la iglesia y luego para manifestar la gloria de Dios entre las naciones. Amén.
¿Sabe cuál es el problema entonces de la iglesia? Es su estado de niñez. ¿Sabe por qué mucha gente se van de las iglesias? ¿Aló? Porque no han madurado. ¿Sabes por qué a algunos no les gusta el pastor o no les gustan los pastores? Porque no han madurado. ¿Sabes por qué algunos no quieren entregar sus diezmos? Porque no han madurado. ¿Sabes por qué algunos no pueden orar más de 5 minutos? Porque no han madurado. ¿Sabes por qué a algunos no les gusta leer la Biblia? Porque no han madurado. ¿Sabes por qué algunos se lleva de rencilla en rencilla? Porque no han madurado. Y Pablo dijo, tengo que hablarles a ustedes como niños, debiendo ya ser maestros. Entonces, cuando estamos en ese estado pensando como un niño, Dios no nos puede dar, no nos puede entregar la herencia espiritual. ¿Sabe usted lo que haría con un niño? Un niño de, no sé, imaginémonos un niño de 8 años, ¿qué haría si usted le entrega, no sé, 3.000 euros? ¿Usted cree que él va a ir y va a invertirlo para comprar las cosas, los víveres que necesita para su casa? ¿Qué va a hacer él? Va y los compra en caramelos, juguetes, ¿no es cierto? ¿Cree usted que Dios pondría en las manos de niños lo que corresponde a la gloria de su reino? Esto fue lo que pasó con la iglesia primitiva, que ellos comenzaron un proceso, fueron niños, pero comenzaron a crecer hasta que llegaron a la estatura, dice, del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere. Ese es el plan de Dios para su vida. Él le llamó y le dijo, ven, ¿sabes? Quiero hacer de ti uno a mi estatura. Pero es que, Señor, que tengo que trabajar para sostener mi casa, Señor, y empezamos como Moisés cuando dijo, ¿por qué no mandas a otros si yo soy tartamudo, me cuesta hablar, no sé hablar? Y el Señor le dijo, cállate, eres tú y punto. ¿Sabes por qué Dios no te ha soltado? Porque Dios dijo, eres tú y punto. Amén. ¿Tú te crees dueño de tu vida? Deja que Dios deje de respirar para que te veas quién es el dueño de tu vida. Amén. Tú respiras porque Dios respira. ¿Ves que dentro de ti está el aliento de Dios? El soplo de vida. Alabado sea el Señor. Amén. Iglesia, Dios quiere despegarte como un cohete para que la gloria de Dios se manifieste a través de tu vida. Gloria al Santo de Israel. Él es maravilloso. Entonces hemos dicho que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere con el esclavo. No hay ninguna diferencia. Los esclavos no, aunque ellos podían tener la heredad y eran adoptados por la familia, sin embargo no podían hacer uso de la herencia hasta que no tuviesen la libertad que necesitaban. Y los niños no podían hacer uso de la herencia hasta que no tuviesen la edad. Mientras tanto necesitan tutores. Y para eso están los pastores y para eso están... Pero hermano querido, es tiempo que tú comiences a crecer. Es tiempo que tú comiences a madurar. El madurar es un proceso natural que Dios te da a medida que tú vas introduciéndote con Él, a medida que tú vas relacionándote con Él. Entonces el proceso viene. Mira, hermanos, algunos dicen, no, si yo tengo que pegarme unos cuantos azotes para cambiar mi forma de pensar y debo andar de rodillas, y estamos haciendo inútil la obra de Cristo. Si es simple la cosa, es decir, creo en esa obra, vivo y actúo de acuerdo a esa obra. Amén. Amén. Se acabó. Entonces cuando tú te decides a eso, comienzas a vivir, comienza naturalmente a venir el proceso de madurar. Todos los que por la fe en Cristo y su obra reciben el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que tú eres un hijo de Dios
Y eso nadie te lo puede quitar. Nadie. A excepción que tú voluntariamente entregues ese derecho. Voluntariamente tú digas, yo ya no quiero ser hijo de Dios, y comiences a inclinar tu corazón en otras cosas. ¿Seguimos entonces? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Entonces, si tú eres hijo y tienes y eres linaje de Abraham, entonces tú también tendrás las promesas que a él le fueron dadas a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque el hijo es legítimo y vive en la casa hasta que no tenga la edad y hasta que no entienda lo que debe hacer con aquella herencia que el padre le ha entregado, va a tener que estar siempre siendo enseñado y dirigido. Si alguien te está enseñando, si los pastores te enseñan, si un líder te enseña, hermano querido, deja de ser como aquellos caballos de monte que no quieren ser controlados, sino aprovecha y di, este pastor, este hermano, este líder, lo que está haciendo de mí una persona madura para heredar y para poder hacer uso de la heredad que el Padre me ha dado. Amén. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Te das cuenta? Cuando yo era un niño, ¿qué hacía? Hablaba como niño. Fíjese bien, 3 aspectos clave de lo que dice aquí Pablo. Dice, hablaba, pensaba y razonaba o juzgaba o discernía como niño. ¿Se da cuenta? Hablaba. ¿Cómo estás hablando tú? ¿Estás hablando conforme a las palabras de Dios? ¿Estás hablando conforme a lo que Dios te ha enseñado a la altura de la herencia? ¿O estás hablando como el mundo está hablando? ¿Estás alarmado por la crisis económica que el mundo tiene y estamos allí quejándonos y estamos allí unos con otros diciéndonos esto va de mal en peor, aquí no tenemos solución, tenemos que tratar de hacer algo mejor, tenemos que tratar de salir de acá o qué sé yo, y comenzamos a idear proyectos y planes que no están en el corazón de Dios? Abraham se equivocó, ¿no es cierto? Dijo, vamos a echarle una ayudadita al Señor porque ya estoy viejo, tengo más de 100 años y qué sé yo, y no pasa nada, no tengo hijo, entonces voy a buscar a una concubina y tuvo a Ismael, que hasta el día de hoy nos hacen problemas, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Cuando no esperamos de acuerdo a la edad suficiente, pensamos como niños. Hablamos como niños. Ya no hablamos con las palabras de Dios, sino que hablamos según nosotros creemos. ¿Qué es lo otro que ocurre? Pensamos como niños. Y lo otro es que razonamos o juzgamos. Tomamos las cosas y las comenzamos a juzgar según nuestros propios ojos, según nuestra propia vista, según nuestra propia idea, y me parece. No sé si aquí ocurre que esos me parecen. Hay muchos me parecen aquí, pastor, ¿no? ¿Sí? Eso me parece. Y esos me parecen se transforman en una es verdad. Y cuando llegamos al hecho o a la situación nos damos cuenta que no tenía nada que ver. Y saliste perjudicado tú, y salió perjudicado un hermano, y salió perjudicado el pastor, y salió perjudicada la iglesia. ¿Por qué? Porque juzgué como niño.
¿Te das cuenta? Dios quiere que empecemos ya a pensar como corresponde. Con esto termino antes que te duermas. Te estoy aburriendo, ¿verdad? Los aplausos son porque dije que me iba, ¿verdad? El apóstol continúa diciendo en esta idea y dice lo siguiente: más cuando ya fui hombre adulto, dejé lo que era como niño. Y eso es lo que el Señor quiere llevarte, a salir de un estado de niñez para que comiences a vivir en un estado de adultez. ¿Sí? ¿Te imaginas tú a la edad que tienes? No sé, 40, 50, estés peleando por un caramelo con un niño. Te encontrarían un poco ridículo, ¿verdad? ¿Se imaginan que a mis 18 años yo esté peleando con ella? Gracias. Hermano querido, tenemos que cambiar la mentalidad. Debemos ir a un nivel de adultez. Debemos ir a ese nivel. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos, debemos ser niños cuando estamos con esa maldad. O sea, la malicia no debe existir en nosotros. No debe existir ese doble sentido en nuestra manera de conversar, en nuestra manera de pensar. Sino que debemos ser adultos. Hermano querido, la inocencia, debemos ser niños para ser inocentes. Por ejemplo, necesitamos ser niños para aplicar la fe. Tráeme un niño de 5 años, yo le digo, mira, cántame y yo te doy lo que tengo aquí en mi bolsillo. ¿Qué va a hacer el niño? Va a cantar. A ver, baila y yo te doy lo que tengo en el otro bolsillo. Él está aplicando una fe a ojos cerrados que yo le voy a cumplir si él hace una tarea. Dios está esperando que tú cumplas y que la fe la actives y que Él te premiará. Amén. ¿Sí? Cuando nosotros andamos en los estatutos de Dios, Dios comienza entonces a manifestarse a través de tu vida. Pero eso debe ser por medio de la fe. Entonces debemos ser niños para aplicar la fe. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Debemos ser niños para actuar por fe, decir yo creo, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, no sé cuándo lo vas a hacer, no sé de dónde va a venir, pero lo único que sé es que va a aparecer. Y mientras esto ocurre, yo debo hacer lo que tú me has dicho que haga. Mire, oiga, hermanos queridos, he estado en lugares donde descaradamente, y perdone la palabra que use, hermanos han castigado a Dios porque Dios no le cumplió su petición. Dios es misericordioso, que el momento que Él lo castigue, a ver si quedamos de pie. Amén. Amén. Él es tu Señor, es el Todopoderoso, y así sea que nunca haga un milagro en tu vida, sigue siendo tu Señor. Porque el mayor milagro en tu vida es que Él te sacó de las tinieblas y te trasladó a la luz admirable. Amén. Quiere decir que al final de tu vida no te vas a ir al infierno, sino que entrarás a la eternidad a vivir por siempre y para siempre con Él. Ese es el mayor milagro. Entonces, así sea que en esta tierra no te haga nada,
hermano, es tu Señor y adórale con las mismas ganas y con el mismo ánimo. Amén. Mira, saben, nosotros en la congregación nos hemos propuesto a ir al templo, no a pedirle nada a Dios. Nos hemos propuesto sencillamente a ir a adorarlo y a disfrutar su presencia y a entregar lo mejor de nosotros. A entregar lo mejor de nosotros. Porque estamos de pie, porque estamos respirando, porque tenemos vida, porque tenemos dos manos, porque tenemos dos pies suficientes para ir y decirle, Señor, gracias. Te alabo y te bendigo. Con esto no estoy diciendo que no deban existir los milagros. Gloria a Dios por los milagros. Gloria a Dios por su obra maravillosa. Pero aún así que no hubiera nada, aunque no haya vaca en los corrales, aunque falte el fruto en el olivo, lo que falte ahí, con todo eso me alegraré en Jehová. Amén. Santo es nuestro Jesús, aleluya. Dios es maravilloso. Cuando tú le adoras y le bendices con una mentalidad de adulto, tenlo por seguro que nada te va a faltar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesites será añadido. Busca primeramente eso. Estamos al revés. Estamos buscando primero la añadidura. Y vamos detrás de la añadidura y la queremos alcanzar y nos sacrificamos y sufrimos y lloramos y reclamamos y no alcanzamos nunca la añadidura. ¿Sabes por qué? Porque la cosa es que busques primero el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios significa la autoridad de Dios sobre tu vida. Él es mi Señor, Él es mi gobierno, Él es el que me maneja, Él es el que me dirige, le pertenezco a Él. Amén. Mira, voy a usar una palabra fea, pero en el buen sentido de la palabra. Escúchala bien. Es una palabra fea, va a sonar feo, pero recíbela bien, porque va con un buen sentido. Debes permitir que Dios te posea. Porque siempre tenemos la tendencia de creer que solamente los demonios nos poseen. Fíjate una cosa, cuando los demonios poseen a alguien, esa persona no puede hacer lo que ella quiere. Esa persona tiene que hacer lo que el demonio le está diciendo que haga. Cuando el Espíritu de Dios y Cristo te posea, tú no puedes hacer nada de lo que tú quieres. Tienes que hacer lo que Cristo te diga que hagas. Eso es lo que necesitamos. Identidad y dejar que el Espíritu de Dios nos guíe y nos gobierne. Amén. Entonces vivirás una vida en victoria. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, el gobierno de Dios, el señorío de Cristo sobre tu vida. ¿Quieres madurar? Dime si con esta experiencia, viendo la obra de Dios en tu vida, no te dan ganas de madurar ya, Señor. He perdido 10 años, 3 años, 4 años, 5 años sentado en esta banca y no estoy haciendo nada, no estoy madurando. Señor, llegó el tiempo de madurar porque quiero disfrutar esas cosas. ¿Tú crees que los apóstoles no disfrutaban sanando a gente? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hermanos queridos, el problema es que andamos nosotros detrás de las señales y las señales no nos siguen a nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Santo nuestro Cristo, aleluya. Esta es identidad. Lo que produce la madurez. Los que ya tienen jóvenes adultos o jóvenes ya de cierta edad, ya tiene derecho a entregarle la llave de la casa y decirle, hijo, ahí está la llave, o hija, ahí está la llave. Y ellos ya manejan su llave para entrar a casa. Y tú no pones un guardia para decir, mira, cuando vengas a mi hijo, deténlo y dile no entres. No, porque él es heredero y tiene la llave. Y ya tiene la edad suficiente. ¿Amén? Lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates aquí será desatado allá. Tienes la llave pero no la puedes usar.
porque no tiene la edad. Está el papá ahí y le dice, hijo, ¿para dónde va? Papá, saqué tu llave. No, es que no tiene la edad para tener la llave, hijo. Pero Cristo quiere darte esa autoridad. Mira, Él está esperando, pero en estado de niñez no podemos. Y no es que te la estemos negando, hermano querido. Te estamos diciendo madura. Madura para que tú veas las obras de Dios en ti y serás la persona más feliz de la tierra. Aleluya. Andarás disfrutando ahí, orando. Mira, ¿sabes? Harías un tour por los hospitales. Amén. Irías de tour por ahí porque la gente diría, venga a orar por mí, por favor, venga. Ay, usted no tendría que andar con el móvil o el celular para llamar al pastor y decirle, pastor, por favor, venga al hospital aquí que hay un enfermo, sino que usted pondría las manos porque el reino de los cielos le respaldaría en esa acción. ¿Y todo por qué? Porque usted ha entendido que la palabra de Dios le permite a usted y que usted está madurando conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y con esto termino, y es verdad. Cuando un evangelista dice con esto termino, no le crean. Porque recién va a empezar a predicar. Amén. Y se lo dice un evangelista. Así que no le crea a un evangelista cuando le diga, hermano, ahora termino, solo deme 5 minutos. ¿Le han dicho eso, no? Había aquí predicadores que le dicen, 2 minutos, hermano, aguantas 2 minutos más y amén. Y en realidad se transforma en 2 horas. Porque estos andan con el reloj de Dios. ¿Se da cuenta? Un minuto son como 1000 años. Estuve en una congregación, le dije, pastor, ¿a qué hora se van todos? ¿A qué hora termino? ¿A cuánto puedo predicar? Y me dice, predique todo lo que quiera, nosotros nos vamos a las 9. Nos deja cerrado. Espero que ustedes no me hagan lo mismo, ¿verdad? No le crean entonces a un evangelista, pero esto sí que es verdad. Yo le digo, abra su Biblia ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Gloria al Santo. ¿Cuántos están contentos con Jesús el Salvador? Gloria al Altísimo, amén. Con el Todopoderoso, con el gran yo soy. Aleluya, aleluya. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Si alguien lo puede leer. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios. Qué potencia en esta palabra, ¿verdad? Mire lo que hace un adulto. Tiene ejercitados los dones. Tiene ejercitados los dones. Se nota inmediatamente un adulto espiritual de un niño espiritual. Tiene ejercitado. Dice que el niño de pecho se hace inexperto en la palabra de justicia y de verdad. Los adultos espirituales deben andar regando el mensaje de Jesucristo por todas partes. Porque son los expertos. Son los que han alcanzado la experiencia por medio de la palabra. Si tú tienes 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, no puede ser que en todo ese tiempo no hayas tenido una experiencia con Dios. Debes haber tenido una. ¿La tienes o no? Okay. Esas experiencias son para que tú te ejercites en lo que es la palabra de justicia y de verdad, la palabra de justicia, la palabra de rectitud. La palabra justicia significa rectitud.
El mundo necesita justicia. ¿Cuántos dicen amén? El mundo está injusto. Y si necesita justicia, ¿cómo podemos nosotros traer esa justicia siendo nosotros más justos? Si nosotros somos justos, haremos una iglesia justa. Y si hay una iglesia justa, existirá un barrio justo. Y si tenemos un barrio justo, habrá una sociedad más justa. O sea, gran responsabilidad para los hijos de Dios. ¿Cuántos quieren madurar? Amén. Porque nos gusta ser hijos de Dios. Pero esos que anden todavía como niños de pecho. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos crecer. Si usted está vivo en Cristo, está obligado a crecer. Mire, no es una opción. Pastor, ¿usted cree que es una opción crecer? Yo no creo que el pastor haya dicho un día, ¿sabe? Yo me voy a quedar pequeñito. No pienso crecer más. Voy a crecer ahí, qué sé yo, 40 centímetros y de ahí no crezco más. Nadie puede decir eso a no ser que sea normal y tenga una enfermedad en su cuerpo que no le permite crecer. Si está todo normal, hay una ley en tu vida. Y es que tienes que crecer. Y si todo está normal en tu vida espiritual, hay una ley en tu vida. Tienes que madurar. Esta congregación va a crecer y es la esperanza que nosotros tenemos con los hermanos y por lo que oramos en la congregación es porque nosotros tenemos esta esperanza. Si la iglesia madura, entonces creceremos. O sea, vale decir, madurando para crecer. Vale decir que en la medida en que la iglesia muestre la gloria de Dios, madure, sea más justa, sea más santa, sea más pura, entonces muchos querrán venir aquí porque están viendo a Dios a través de nosotros. Ponte en pie, vamos a orar porque te prometí que terminaba ahora y terminamos.